Enero, una mañana gris en Madrid, en el auditorio principal de la universidad. El visitante se levantó en medio del silencio y gritó delante de todos. Todo es mentira. Señaló al profesor, señaló la cruz del fondo, señaló al aire. Dios no existe. Y si existe, hoy está callado. Las risas estallaron. El profesor bajó la mirada. La humillación fue pública, limpia, irreversible. En ese momento, cuando la fe quedó expuesta como un objeto roto, un hombre desconocido habló desde la última fila. No levantó la voz. No discutió. Solo dijo una frase. Y esa frase detuvo el tiempo. Ese día parecía el final, de la reputación, de la fe, de toda esperanza. Pero lo que ocurrió después no estaba en ningún programa académico. Y nadie en la sala volvió a ser el mismo. Para entender quién era aquel hombre. Y por qué Jesús respondió sin pronunciar su nombre. Hay que volver muchos años atrás. Al día exacto en que todo empezó a romperse. Mucho antes de aquel enero en Madrid, el profesor Álvaro Montoya no era un provocador ni un destructor de creencias. Había sido un niño silencioso que aprendió a leer con la Biblia abierta sobre la mesa de la cocina. Su padre, mecánico de manos ásperas y voz suave, rezaba cada noche antes de apagar la luz. Su madre dejaba notas escritas a mano dentro de los libros: Dios cuida de ti, incluso cuando no lo entiendes. Durante años, Álvaro creyó. Creyó cuando entró a la universidad. Creyó cuando empezó a enseñar filosofía. Creyó incluso cuando sus colegas se burlaban de su fe discreta. La grieta apareció el día que su padre murió en una sala de urgencias abarrotada. 3 horas esperando. 3 horas de rezos silenciosos. 3 horas sin respuesta. El viejo reloj que su padre llevaba siempre se detuvo a las 2:17. Desde entonces, nunca volvió a funcionar. Álvaro lo guardó en un cajón, junto a una fotografía familiar y las últimas cartas de su madre, escritas antes de caer en una depresión que la fue apagando lentamente. En esas cartas todavía hablaba de Dios. Él ya no podía leerlas sin sentir rabia. La fe no se rompió de golpe. Se desgastó. Primero fueron las preguntas. Luego el sarcasmo. Después, los libros usados como armas, no como búsqueda. En la universidad, su cátedra se convirtió en un refugio para el escepticismo elegante. Cuestionar a Dios le daba control. Aplausos. Respeto. Nadie volvía a verlo como el hijo que rezaba. Pero por las noches, en su piso silencioso, el reloj detenido parecía mirarlo desde el cajón. Y en el fondo, aunque jamás lo admitiría, Álvaro no odiaba a Dios. Se sentía traicionado. La vida de Álvaro empezó a encogerse sin que nadie lo notara. Las aulas seguían llenas, los aplausos llegaban puntuales, las publicaciones se acumulaban. Pero al volver a casa, el silencio lo esperaba como una habitación sin ventanas. Las noches eran largas. Demasiado. El insomnio se volvió costumbre, y el alcohol, una excusa pequeña pero constante. No para olvidar, sino para adormecer la pregunta que siempre regresaba: ¿y si todo no fue mentira? El piso olía a café frío y libros viejos. Ninguna risa. Ninguna visita. Solo la luz del pasillo encendida hasta el amanecer. A veces se sentaba en el suelo, con la espalda contra la pared, y miraba fijamente el cajón donde guardaba el reloj detenido. Nunca lo abría. Le bastaba saber que estaba ahí, marcando una hora que no avanzaba, como él. Su desprecio hacia Dios se volvió discurso. En público era preciso, brillante,
casi elegante. En privado era cansancio. Una rabia sorda que no gritaba, pero tampoco dormía. Álvaro ya no rezaba, pero discutía con Dios en su cabeza, como si aún esperara una respuesta tardía. Los domingos eran los peores. La ciudad se calmaba, y ese silencio lo obligaba a escucharse. Recordaba la voz de su padre rezando, el gesto automático de su madre al persignarse antes de salir de casa. Esos recuerdos no consolaban, pesaban. Hubo noches en las que pensó que nada iba a cambiar. Que la fe era solo una debilidad infantil que había que enterrar definitivamente. Se miraba al espejo y apenas se reconocía, ojos cansados, hombros tensos, una vida correcta por fuera y vacía por dentro. Álvaro estaba de pie, pero por dentro llevaba años caído. Y sin saberlo, había llegado al borde exacto donde ya no quedaba fuerza para seguir odiando, ni para creer. Ocurrió una tarde cualquiera, sin anuncios ni señales. Después de una clase especialmente tensa, Álvaro salió del auditorio con la cabeza baja. En el pasillo, junto a la máquina de café averiada, había un hombre que no parecía pertenecer a la universidad. No llevaba prisa. No miraba el móvil. Simplemente estaba allí. ¿Funciona?, preguntó el desconocido, señalando la máquina. Álvaro negó con la cabeza. Iba a seguir de largo, pero el hombre sonrió con una calma extraña, como si el tiempo no le afectara. Casi nunca funcionan, dijo. Pero igual uno se queda esperando. Aquella frase, tan simple, lo descolocó. Se quedaron unos segundos en silencio. El hombre tenía una mirada limpia, sin curiosidad ni juicio. No parecía querer nada. Lo he escuchado hoy, añadió. Usted habla con mucha convicción. Álvaro se tensó. Es mi trabajo. No, respondió el desconocido, con suavidad. Es su herida. No fue una acusación. Tampoco una pregunta. Álvaro sintió un nudo seco en el pecho. El hombre sacó 2 vasos de cartón de su mochila y le ofreció uno. Café tibio. Nada especial. Pero ese gesto mínimo rompió algo. A veces, continuó, cuando algo se detiene, no es porque esté roto. Es para que alguien lo mire de verdad. Álvaro lo miró por primera vez con atención. No había nada extraordinario en él. Ropa sencilla. Voz baja. Presencia firme. Sin embargo, estar a su lado producía una paz incómoda, como una luz suave entrando en una habitación cerrada durante años. ¿Quién es usted?, preguntó Álvaro. El hombre sonrió apenas. Solo alguien de paso. Antes de que pudiera decir algo más, el desconocido se alejó por el pasillo. No dejó nombre. No dejó explicaciones. Solo ese café tibio en las manos de Álvaro. Y una sensación que no sentía desde hacía décadas. Que alguien había visto su dolor sin usarlo en su contra. La semana siguiente, el auditorio volvió a llenarse. No había anuncios, ni expectativa. Solo una clase más. Álvaro hablaba sobre el límite de la razón, con la precisión de siempre, cuando notó movimiento en la tercera fila. Una mujer intentaba levantarse. Sus manos temblaban. Volvió a sentarse, avergonzada. ¿Se encuentra bien?, preguntó alguien en voz baja. Ella negó. Llevaba años asistiendo a esas clases. Pocos sabían que sufría un dolor crónico en la espalda, diagnosticado, tratado, nunca resuelto. Ese día apenas podía respirar. Antes de que Álvaro reaccionara,
el hombre del pasillo apareció junto a ella. Nadie lo vio entrar. No pidió permiso. No llamó la atención. «Respire conmigo», le dijo, con una voz tan tranquila que el murmullo cesó. No hubo oraciones en voz alta. No hubo gestos teatrales. Solo una mano apoyada con cuidado en el respaldo de la silla, sin tocarla directamente. «No tenga miedo de moverse», susurró. La mujer cerró los ojos. Inspiró. Exhaló. Lentamente, se incorporó. Primero con duda. Luego con sorpresa. Se puso de pie. Dio un paso. Luego otro. El auditorio quedó inmóvil. «¿Le duele?», preguntó alguien. Ella negó, esta vez llorando. No de emoción, sino de alivio. El dolor no estaba. Simplemente no estaba. Algunos pensaron en sugestión. Otros en adrenalina. Álvaro buscó una explicación lógica, desesperadamente. Pero algo no encajaba. Él conocía su historial. Sabía que aquello no debía ser posible. El desconocido se retiró sin aplausos. Se sentó al fondo, como uno más. La clase continuó, pero nadie escuchaba. Álvaro sentía el corazón desordenado. No era euforia. Era temor. Un temor antiguo, olvidado. El mismo que había sentido de niño cuando entendía que Dios no era una idea, sino una presencia. Al final, el auditorio se vació en silencio. Cuando Álvaro miró hacia atrás, el hombre ya no estaba. Solo quedaba una certeza incómoda, imposible de ignorar. Aquello no había sido un accidente. Nada cambió de golpe. Y, sin embargo, todo empezó a moverse. Álvaro siguió dando clases, pero su voz ya no golpeaba. Preguntaba más. Escuchaba. Por primera vez en años, permitía el silencio sin llenarlo de ironía. Los estudiantes lo notaron antes que él. El aula dejó de ser un campo de batalla y empezó a parecerse a un lugar seguro. La mujer sanada volvió a sentarse en la tercera fila. No habló del milagro. Solo sonreía. Esa sonrisa se volvió contagiosa. Otros comenzaron a quedarse después de clase, no para debatir, sino para conversar. Nadie imponía nada. Algo simplemente se aflojaba por dentro. Una tarde, el desconocido reapareció. Estaba ayudando al conserje a levantar una mesa vieja en el patio. Nadie le pidió ayuda. Él no buscó atención. Cuando Álvaro lo vio, sintió una mezcla de alivio y temor. «Parece que el lugar respira mejor», dijo el hombre, limpiándose las manos. Álvaro asintió. «No sé qué está pasando». «La vida sabe volver», respondió, «cuando se le deja espacio». Poco a poco, la restauración tocó lo personal. Álvaro llamó a su madre después de años de distancia. No habló de Dios. Solo preguntó cómo estaba. Lloraron sin explicaciones. También abrió el cajón del reloj detenido. Lo sostuvo largo rato. No volvió a funcionar, pero ya no dolía igual. En el trabajo, colegas que antes evitaba empezaron a acercarse. No por curiosidad académica, sino por algo más humano. El ambiente cambió sin manifiestos ni discursos. El desconocido aparecía y desaparecía, arreglando una silla, escuchando a un estudiante, compartiendo pan en silencio. Siempre al margen. Siempre presente. Álvaro comprendió algo esencial: el milagro no era solo la espalda sanada. Era la dureza que se estaba derritiendo.
Era la vida regresando sin exigir explicaciones. Y por primera vez en décadas, Álvaro dejó de defenderse del cielo. La revelación no llegó con ruido. Llegó una mañana tranquila, cuando el campus aún estaba medio vacío y el sol apenas rozaba las fachadas antiguas. Álvaro caminaba por el patio central con el reloj detenido en la mano. No sabía por qué lo había llevado consigo. Solo sintió que debía hacerlo. El desconocido estaba sentado en un banco, alimentando a las palomas con migas de pan. Como si lo hubiera estado esperando. Nunca volvió a funcionar, dijo Álvaro, mostrando el reloj. El hombre lo miró con una ternura que desarmaba. Pero te sostuvo cuando el tiempo se rompió, respondió. Esa frase abrió una puerta que Álvaro había mantenido cerrada desde niño. Recordó las manos de su padre marcando la hora, el gesto con el que bendecía la mesa, siempre lento, siempre igual. Sin pensarlo, Álvaro repitió ese gesto con el reloj entre los dedos. El desconocido sonrió. No con orgullo. Con reconocimiento. Lo aprendiste de él, susurró. Y él lo aprendió antes. Álvaro sintió un temblor suave, no en el cuerpo, sino más adentro. ¿Quién es usted?, preguntó otra vez, casi sin voz. El hombre levantó la mirada. En sus ojos no había triunfo ni reproche. Solo una presencia antigua, cercana. He estado aquí cuando rezabas sin palabras, dijo. Cuando gritabas en silencio. Cuando decidiste no creer para no volver a perder. No dijo su nombre. No hacía falta. En ese instante, una paz profunda descendió sobre Álvaro. No como una idea, sino como un hogar recuperado. Comprendió que Dios no había callado. Había caminado a su lado, con otro rostro, otro nombre, esperando el momento en que su corazón pudiera volver a escuchar. No estaba solo, añadió el hombre, poniéndose de pie. Nunca lo estuviste. Álvaro cerró los ojos. Cuando los abrió, el banco estaba vacío. Pero el miedo había desaparecido. Y por primera vez, no necesitó pruebas para creer. El día amaneció claro, sin prisa. Álvaro abrió las ventanas de su piso y dejó entrar el aire frío de Madrid. El reloj seguía detenido sobre la mesa, pero ya no marcaba una pérdida. Marcaba una historia sanada. En la universidad, ya no enseñaba para destruir. Enseñaba para abrir. Escuchaba más de lo que hablaba. Algunos estudiantes volvían a creer. Otros simplemente dejaban de odiar. Y eso era suficiente. Álvaro comprendió que la fe no regresó como antes. Regresó más humilde. Más viva. Sin gritos. Sin desafíos. Jesús no se presentó como una respuesta espectacular, sino como una presencia fiel. Como alguien que nunca se fue. Ahora, cuando el silencio llega, ya no asusta. Porque el amor no necesita demostrarse para ser real. Y tal vez, mientras lees esto, no estás tan solo como piensas. Dime. ¿Y si Jesús ya pasó por tu vida? ¿Y no lo reconociste en ese momento?